Cândido Godoy es un remoto municipio del sur de Brasil de poco más de 6.500 habitantes, situado en el estado de Río Grande, en la frontera con Argentina, y es conocido como la capital mundial de los gemelos. Esta extraña situación ha generado diversas investigaciones e hipótesis que buscan el origen de este fenómeno. Una de ellas tiene como protagonista al médico nazi Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Su nombre forma parte de la nómina de personajes siniestros de la historia. El médico alemán Joseph Mengele, quien también era capitán de las SS, realizó durante la Segunda Guerra Mundial crueles e inhumanos experimentos con el propósito de hacer desaparecer las razas inferiores y de perpetuar y acrecentar el desarrollo de la Aria. En mayo de 1943 llegó a Auschwitz, donde se calcula que diariamente asesinaban a un promedio de 9.000 personas. Él decidía con total frialdad quién estaba apto para trabajar en el campo de concentración y quién sería ejecutado en las cámaras de gas. En el pabellón número 10, exclusivamente de gemelos y personas con enanismo y discapacidades, este malvado personaje llevó a cabo experimentos de todo tipo. Les inyectaba en los ojos diversas soluciones, lo que acababa produciéndoles graves infecciones e incluso ceguera. Su objetivo era modificar la pigmentación del iris para tener más niños con ojos azules. Otro de sus espeluznantes ensayos consistía en inseminar artificialmente a las prisioneras que presentaban antecedentes familiares de gemelos. Tras el parto, si solo nacía un bebé, este era depositado aún con vida en el horno, donde también se arrojaban los desechos biológicos. La madre era llevada de inmediato a la cámara de gas. En otros casos, si uno de los gemelos se enfermaba y moría, el otro era inmediatamente asesinado. Realizaba cirugías o extirpaciones de órganos sin anestesia. Sus atroces investigaciones, que nada contribuyeron a la ciencia, consistían también en probar los límites de las personas a las altísimas temperaturas. Para esto usaba calderos de agua hirviendo o les inyectaba cemento líquido en los úteros de las mujeres para evaluar los efectos de la esterilización en masa. Evidentemente, muy pocos sobrevivían a tan crueles tratamientos. Órganos de los sacrificados eran enviados para estudios en contenedores al Instituto de Antropología de Berlín, con una etiqueta que decía material de guerra urgente. No sentía empatía ni piedad hacia ningún ser humano, por eso, y más, los mismos condenados lo apodaron el ángel de la muerte. Días antes del fin de la guerra, a los oficiales alemanes solo les quedaba 3 opciones: suicidio, prisión o intento de fuga. Joseph Mengele escogió la tercera, y a pesar de que fue detenido por el ejército norteamericano, este no lo registró como nazi, pues no llevaba tatuado su grupo sanguíneo en el brazo, como era obligatorio al ingresar en las SS. Escapó a tiempo con una falsa identidad y así evitó ser juzgado por sus terribles actos en los juicios de Nuremberg. Lo buscaron insistentemente en muchas partes del mundo, se ofrecieron millonarias recompensas e incluso en las investigaciones participó el célebre servicio de inteligencia israelí llamado Mossad, que organizó varias operaciones para capturarlo, pero todas ellas fracasaron. Luego se supo que en 1949 se embarcó desde Génova rumbo a Argentina con un pasaporte emitido por la Cruz Roja. A finales de los años 50, cuando se vio amenazado de extradición, huyó a Paraguay y luego a Sao Paulo, donde vivió en diferentes pueblos. Tuvo la suerte de ser apadrinado por exoficiales nazis y por la comunidad alemana simpatizante de Hitler que vivía en aquellos lugares. A mediados de la década de los 70, un amigo austriaco que regresaba a su país natal le prestó sus documentos y así adoptó su identidad. Se trataba de Wolfgang Gerhard. Joseph Mengele murió ahogado en la playa de Bertioga, en la costa brasilera, en 1979, tras sufrir un derrame cerebral. Fue enterrado bajo el apellido Gerhard. Mientras todo esto sucedía, en esa misma época se conoció que al sur de Brasil existía un pequeño municipio llamado Cândido Godoy, en donde el 35% de los nacimientos del pueblo entre 1959 y 2014 fueron hermanos idénticos, rubios y de ojos azules.
También lo han bautizado como la capital mundial de los gemelos. Este fenómeno, que para muchos no podía ser mera casualidad, dio origen a diversas hipótesis e investigaciones y fue analizado desde una perspectiva histórica. El periodista argentino Jorge Camarasa, especializado en el éxodo nazi a Sudamérica, analizó decenas de documentos, entrevistó a cientos de personas y llegó a la conclusión de que la cifra de partos de gemelos en Cándido Godoy coincidía con la llegada al poblado de un tal Rudolf Weiss, que en realidad era una de las falsas identidades que adoptó el Ángel de la Muerte. Al parecer, el médico alemán convirtió este lugar en un laboratorio humano, utilizando a sus habitantes como conejillos de indias, y puso en marcha sus experimentos. Además, National Geographic produjo un documental relacionado con esta extraña historia, en el que se indica, entre otras cosas, que esta situación se dio a partir de la década de los 60 y que Mengele administraba a las mujeres de diversas granjas una mezcla a base de hormonas para inducir el alumbramiento de gemelos. Sin embargo, especialistas de una prestigiosa universidad de Brasil analizaron los factores genéticos de la población, desmintiendo la teoría del periodista argentino y afirmando que la causa de tantas parejas era porque todas las familias estaban emparentadas, lo que se conoce como el efecto fundador. Tiempo después del deceso del médico de Auschwitz, el cuerpo fue exhumado y tras años de investigaciones, forenses alemanes y estadounidenses confirmaron con razonable certeza científica que se trataba de Josef Mengele. Rolf Mengele, su hijo, colaboró con los análisis accediendo a realizarse una prueba de ADN y cuando todo se confirmó, él jamás reclamó el cuerpo de su padre. Su esqueleto estuvo por años dentro de una bolsa de plástico en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo. A partir de 2016, la Facultad de Medicina de la Universidad de esa misma ciudad obtuvo los permisos correspondientes para usarlo como material didáctico en clases de medicina forense. Durante los 30 años que se estableció en Sudamérica, el temible Ángel de la Muerte solo al inicio se movió con un poco de libertad. Incluso firmaba documentos con su nombre real, pero luego vivió bajo una constante tensión, pasó escondido, paranoico y afectado por varias enfermedades. El criminal de guerra más buscado de todos los tiempos murió plácidamente en una playa sin pagar por los crímenes que cometió, algo que hasta la actualidad los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes no terminan de aceptar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.